Oración con usted. Amén. Ya. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús, Dios, te damos las gracias, Señor, por este nuevo tiempo, este nuevo día que nos regalas tú, por tu bendita gracia, Señor. Seas hoy, Señor, bendiciéndonos con tu palabra, Señor, respaldando tu palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor Luis, Señor, y que solamente él diga todo lo que tú tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones. Tu Santo Espíritu convenza de pecado, Señor, y que no volvamos a salir de la misma manera que hemos ingresado, Señor, a este estudio, Padre Santo. Ayúdanos a comprender, Señor, y a poner por obra tu palabra, Señor, a vivirla cada día, Señor. En tu nombre santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Bien. Ahora vamos a conocer un poquito más, no solamente lo de la creación, sino los motivos de la creación. Vamos a darnos cuenta por qué Dios y con qué motivo había creado todas las cosas y qué uso quería Dios que se le dé a las cosas, ¿no? O sea, lastimosamente hoy en día las cosas que Dios ha creado se las han utilizado para el mal y aún cosas que los hombres están creando, en vez de ser utilizadas para el bien, están siendo utilizadas para el mal. No entró su mamá de Gretel, no entraron, ¿no? ¿Qué habrá pasado con la hermana Marta? Varios en este momento, pero me comunico. Ya. Y dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios tenía un plan para que, obviamente, el ser humano pueda señorearse sobre todas las cosas que Dios mismo había creado. Claro, Dios había creado, pero el hombre lo amó de tal manera, o de tal manera amó Dios al hombre, que le había dado todas las cosas con un plan y con un propósito. Y esto era lo más hermoso, porque Dios no le dijo al hombre, ahora tú verás cómo vives. Y lo había creado al hombre no como un bebé. Y esto es algo maravilloso, no lo creó como un bebé, sino que lo crea con un plan y con un propósito ya de enseñorearse, de administrar, de manejar bien todas las cosas que Dios había hecho y de conducirse bien en la tierra. Obviamente lo pone y le dice, por eso los bendijo Dios, ¿no? Todo lo que Dios había creado y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Les entregó todas las cosas hasta que sobreabundara. Todo era en abundancia. No solamente les había entregado, sino que les había enseñado cómo podían realmente manejar las cosas. El encargado de ponerle el nombre a cada animal fue Adán. Hasta el día de hoy, el mono es mono porque Adán le puso el nombre. Y esto es algo bendito en el sentido de que cuando Dios crea algo, le da las instrucciones. Ahora nosotros ya nacemos como bebés porque tenemos una mami que nos conduzca, que nos ayude. Pero allí Dios mismo hablaba y andaba con ellos en el huerto. ¡Qué impresionante! O sea, no es que creo yo y ahora yo los dejo a ustedes, los abandono y los voy a dejar sin propósito y sin nada que ustedes puedan disfrutar. Entonces, Dios agarra y no solamente en la tierra, sino hasta en los mares. Impresionante. Las aves. Y esto es algo maravilloso. El ser humano, cuando abre los ojos, cuando empieza a contemplar todo, yo creo que queda pues completamente sorprendido. Imagínate tú en un huerto de el Edén, de la noche a la mañana, y que Dios te diga, bueno,
te entrego todo esto. Y eso es lo que Dios hizo. Les entregó todo y obviamente se maravillaban, se gozaban y disfrutaban de todas las cosas y decían, Dios bendito. O sea, esto es maravilloso. Lo más impresionante de todo, que no habían bestias que en ese momento se devorasen, porque obviamente los animales, yo creo, prehistóricos, como dinosaurios y todo esto, existían. Y obviamente no eran carnívoros, obviamente eran herbívoros. Entonces, eh, algo maravilloso sucede y Dios le entrega todo esto y solamente para que ellos contemplasen la creación de Dios y viesen lo maravilloso que era Dios. Entonces, tenían un Dios que andaba con ellos, les había entregado todas las plantas, todos los árboles, todos los frutos que daban semilla, le había entregado todo. Y les había dicho algo, aquí, multiplicaos. Ahora, ustedes pueden tener intimidad. No era como muchos dijeron, no se impide la intimidad entre ellos y aquí no hay intimidad. No, les había dicho que obviamente podían tener intimidad entre ellos, podían multiplicarse, llenar la tierra, era el trabajo de llenar la tierra, porque obviamente estaban solamente los dos y obviamente, naturalmente, el Señor ya puso el deseo en el hombre y en la mujer, como para poder tener familia, para poder crecer, para poder avanzar. Y esto es algo maravilloso, es algo bendito. Y dice así, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenen la tierra y sojúzguenla. Sojuzgar era golpear la tierra para que ustedes puedan sacar y usufructuar más de lo que aún tienen. Pueden ustedes ahora sembrar, pueden señorearse, ustedes pueden ser los señores sobre todas las cosas. Entonces, imagínate a ti que te entreguen un tremendo jardín donde hay todo tipo de animales y no te hagan ningún tipo de daño, donde tengas todo sencillamente para señorearte, ponerles nombre, poderlos llamar, que te conozcan y que te respeten. Esto es impresionante lo que Dios había hecho con Adán y con Eva. Algo maravilloso, algo que obviamente por el pecado se ha terminado perdiendo y el hombre pierde tanto, tanto, que naturalmente se da cuenta de todo lo que había perdido y encima Dios los botó del huerto después del pecado. Que obviamente tenían ya que cuidar sus propias vidas porque los animales después del pecado, después de que el diablo realmente cumplió su propósito y su plan, obviamente ya son las fieras y se vuelven bestias y naturalmente ya tienen el sentido de atacar, el sentido de suplirse sus necesidades voraces de otra manera. ¡Qué increíble! Esto es impresionante porque recordemos que no se comía carne. El primer animal que se mata en el huerto del Edén para que se hagan vestimentas de pieles, porque obviamente andaban sin ropa y se sentían muy bien y se sentían muy cómodos, porque no había pecado, no había la malicia. Entonces había el amor puro, habían las cosas que Dios había puesto, pero en lo malvado, en lo perverso, ahí se dan cuenta que con el pecado que cometieron, tienen que matar un animal y el Señor les dice, háganse vestimentas de pieles que cubran su desnudez. Entonces, el pecado les abre los ojos y ese es el pecado. Eso es por eso que un niño cuando no ha pecado se siente completamente inocente hasta que comete algún tipo de pecado, descubre la malicia y crece en la maldad de su corazón. Entonces, y esto es lo que le aconteció a Adán. Naturalmente, era mejor que salgan del huerto del Edén
fuera, porque ya los animales no los iban a ver como con la autoridad que tenían. No los iban a ver de la misma manera que los veían, sino los iban a ver ya como presa para devorarlos. ¿Cuánto uno pierde y se pierde algo glorioso, algo maravilloso? Ustedes se hubiesen dado cuenta que si nosotros hubiésemos venido a vivir solo lo que Dios quería que se viva, hubiese sido maravilloso, hubiese sido algo glorioso. Pero si no se pudo ni siquiera con la primer pareja y después terminaron matándose, y los dos hijos de Adán, que Caín mata a Abel, y obviamente vienen los desastres. Había que presentar ya ofrendas de sacrificio, y las ofrendas de sacrificio que Dios pedía, en vez de señorearse, en vez de manejar los animales, lastimosamente había que matarlos. Había que matarlos, había que verlos como presa. Antiguamente, de todos los frutos de los árboles podéis comer. Se podían comer de todos los frutos. Después, con el pecado, lastimosamente, solamente, y no solamente, sino que ya se tiene que comer carne. Y de ahí viene ya que el hombre aprende a comer carne, aprende a matar. Y obviamente en el Nuevo Testamento el Señor dice, mata y come, mata y come. Por último, ya el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, vino como Cordero y en sacrificio. Desde ese momento empiezan los sacrificios para lo que Dios había planeado. Cambió el pecado, cambió la maldad. ¿La maldad de quién? La maldad de aquel que había dividido el cielo, la maldad de Satanás, que lo había dividido el cielo y ahora viene para dividir la tierra. Esto es impresionante, esto es increíble, la capacidad que tiene de destrucción Satanás. Por eso que es nuestro adversario. Y él sabía lo que estaba causando. Él sabía que quería entrometerse para tener dominio en el hombre, porque sabía que antes del pecado no dominaba sobre el hombre, no lo manejaba el hombre. El único que lo manejaba era Dios. Dios mismo andaba con ellos. Dios mismo se comunicaba con ellos. Y esto era maravilloso. Adán, cuando recibía la presencia de Dios, cómo corría a Dios. Y esto era algo maravilloso. Como Adán, Dios lo llamaba y Adán iba donde estaba Dios. Entonces no es que Dios había creado las cosas y los había dejado desprovistos de su presencia, no era que los había dejado sin su presencia, sin su dirección. Entonces Dios, vemos cuán maravilloso y bendito para no hacer la creación y dejarla inconclusa, sino que de la misma manera que nuestro Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a mi espíritu, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ya viene una manera, y por eso vamos a ir conociendo un poquito más y compartiendo un poco más de cómo ya obviamente tiene que venir el Espíritu Santo de Dios para ser el colaborador del ser humano, para direccionarnos hacia Dios, volvernos prácticamente al huerto del Edén. Entonces el hombre se siente desprovisto de todo, se siente muy mal, se siente muy triste y naturalmente es algo que afecta mucho hasta el día de hoy. Entonces ya aquí las cosas empezaron a cambiar tremendamente y dice que todo lo que había bendecido Dios ya se había perdido. Todo lo entregó el hombre por causa de su pecado. Hasta el día de hoy, por una tentación, por un juego de palabras o por cualquier cosa inmadura, el ser humano pierde hogar, pierde familia, y el ser humano, cuando no está guiado por Dios, arriesga a perderlo todo. Siempre el ser humano tiene esa tendencia de manejarse y muchas veces
quiere valorar las cosas cuando las pierde. Recién quiere darse cuenta de que debería de actuar de una manera diferente. El ser humano, lastimosamente, el Señor, desde el momento que el hombre desobedeció, compartimos la caída de la humanidad, por eso que compartimos ese pecado que era tremendo. Entonces, desde el momento que vino la caída de la humanidad, se pierde una autoridad, un dominio, naturalmente se tiene que volver a tener, y eso solamente se tendrá en el reino milenial con nuestro Señor Jesús, que Él reinará y naturalmente Satanás estará atado, y como deberíamos de tener la esperanza, nuestro Señor Jesucristo no será tentado por nadie. Y aún por encima de las tentaciones que ha pasado, Él venció el pecado. Y esta es la manera que el Señor nos da su espíritu para que en este tiempo nosotros podamos tener esa paz que había en el huerto del Edén. El hombre tiene que ser muy sabio para vivir hoy en día como se vive en el huerto, pero la inmadurez de la gente, los malos actos, los pensamientos perturbados por el diablo, nos hacen cometer tremendos errores cuando somos necios, cuando no tenemos una relación de amor con Dios, estamos buscando algo que nos satisfaga. El hombre tenía todo, podía sentirse feliz, complacido con todo. La presencia de Dios, tener todo. Tenía una esposa hermosa, maravillosa, compañera de él. Podía disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Tenía todo, tenía todos los frutos, tenía los animales, lo tenía todo. Y es una pena cómo en cuestión de minutos, con la tentación del diablo, que no ha dejado de tentar hasta el día de hoy, y ese es su trabajo, es acusar, condenar, para que el hombre salga siempre de la presencia de Dios, porque no le agrada al diablo que nosotros estemos en la presencia de Dios, porque él estuvo en la presencia de Dios y fue desechado, fue botado. De la misma manera, él buscó y consiguió que Adán y Eva fueran sacados del huerto y no estuvieran en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios para el hombre es algo glorioso, es algo maravilloso. Nosotros tenemos la dicha de poder estar en la presencia de Dios. Tenemos la gran oportunidad de estar en la presencia misma de nuestro Dios. Entonces, nosotros, cuando no valoramos esto, cuando no le damos lugar a esta tremenda bendición, terminamos perdiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Con Cristo, no solamente que somos más que vencedores, sino que tenemos cosas que nunca habíamos pensado tener. Nunca habíamos pensado tener. Dios restaura nuestras vidas de una manera especial. Tenemos una familia en Cristo, 100 veces más en esta tierra y aún la vida eterna. Si nosotros tan solamente valoramos lo que Dios quiere hacer y no estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de la tierra, entonces podremos tener una vida como Dios quería. Por eso dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar. Pueden gozarse de todo lo que ustedes disfruten de todo, fructifiquen de todo lo que hay. Llenad de la tierra. Pueden ustedes tener hijos, pueden multiplicarse, pueden llenar esta tierra, llenen esta tierra. Y sojúzguenla, golpeen la tierra para que ustedes puedan, saquen y sacudan, para que ustedes puedan disfrutar de todo. Era una creación con un plan, con un propósito, pero tan maravilloso, que obviamente el ser humano no necesitaba más que disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Y dice, y señorear los señores y los mismos animales, peces, bestias marinas, harán lo que ustedes dicen.
los animales de la tierra harán lo que ustedes digan. Las aves del cielo harán lo que ustedes digan. Hoy en día, esa autoridad se ha perdido. No se puede tener dominio si no se lo cría desde cachorrito, desde pequeñito un león. No, para nada. El diablo utilizó una serpiente, no es que era una serpiente, utilizó una bestia para tentar a Adán. Era más astuta que todos los animales del campo, dice la escritura, pero fue trabajada por el diablo, fue trabajada por el diablo. Dios utilizó a esto para ir y tentar y hacerlo caer con plan y con propósito a Adán y a Eva. Obviamente era el plan, no solamente utilizar a Eva, el propósito era hacerlo caer a Adán, porque Adán viene de la mujer. O sea, no viene de la mujer, Adán es creado, viene de Dios y la mujer viene de Adán. Impresionante. Al principio, nosotros los hombres, o sea, y esto hubiese sido algo glorioso y maravilloso, que el primer hombre, como fue creado, exista. Y por eso que le dio la cabeza y le dio la autoridad, que se recupera naturalmente en Cristo, pero ya no se puede uno enseñorear. Usted va a un lugar y habla con un elefante y si el elefante no lo conoce, lo va a maltratar. Un hipopótamo, o sea, no puede. Un chancho tropero, un jabalí, usted va y se encuentra con un zorro, con un lobo, con un oso, y no lo van a respetar. Pero Dios los creó con una sumisión total en el huerto del Edén. Algo con una dependencia total de Dios. Increíble. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto realmente se ha perdido por el pecado? Y hasta el día de hoy, el ser humano, por eso David, el rey David, le decía a Dios, Señor, no quites de mí tu espíritu, no quites de mí tu espíritu, porque obviamente es la fuente de la salvación y de la vida para el ser humano y aún para llegar a la vida eterna. Y por eso vamos tema por tema, valorando todo lo que había perdido. Lo había creado con un plan, con un propósito. Disfrutes todo lo que yo he creado, quiero que valores lo que tienes. Entonces, quiero que realmente estés en la tierra, pero que tengas todo, que tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría, que mires todo lo que yo te entrego. Obviamente, lo que Dios esperaba era tener amor y recibir amor y gratitud de todo lo que le había entregado a Adán. Eso es lo que una persona normal y natural, si tú le das todo a una persona, esperas que esa persona sea agradecida, valore tu amor, valore tu cuidado, valore tu entrega, valore tu sacrificio, pero cuando te pagan mal, ¿cómo te sientes? Obviamente, Dios fue entristecido en gran manera, le dolió en gran manera. Maltrataron el corazón de Dios, porque si se pasó un día es 1000 años y 1000 años como un día, 1000 años cada creación de todo lo que hizo. Y se había pasado 5000 años antes de crear al hombre y el día sexto lo crea 6000 años para ponerlo en la tierra y que todo esto venga a ser sencillamente con una ingratitud, mal agradecimiento, sin valorar para perder todo, pero lo más importante que pierde es la comunión íntima de amor con Dios. Y esto obviamente son cosas que el ser humano debe de aprender a valorar lo que Dios quiere volver a darnos para el huerto del Edén, para que nosotros tengamos en los 1000 años la comunión íntima de amor con Dios, que podamos, si estamos en cualquier parte del mundo, llegar directamente a Jerusalén, porque de ahí saldrá la ley. En los 1000 años
cuando se restaure el reinado de nuestro Señor por 1000 años, valorar y cuidar. Pero para esto Dios quiere hacernos como los ángeles, hacernos como los ángeles, para que nosotros disfrutemos, porque en el ser humano, como ser humano, obviamente, después de los 1000 años, aún el diablo vendrá a tentar. Y ahora, para que nosotros podamos vivir y no encontrar la muerte en ese milenio, tenemos que valorar lo que Cristo nos está queriendo dar para restaurar nuestras vidas, para que viviésemos como en el huerto del Edén con nuestro Señor. No valorar y perder por fornicarios, por adúlteros, por ladrones, por cualquier cosa, la salvación y la vida eterna, no tendríamos nada que reclamar de lo que hicieron Adán y Eva. Porque de la misma manera que Cristo dio el huerto del Edén, ahora da a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda infierno, mas tenga vida eterna. ¿Cuán importante es valorar la salvación que Cristo nos está regalando, que nos ofrece con mucho amor? Entonces, ya no es solamente una creación, ya no es como que vas a juzgar sobre la tierra, no es que te vas a enseñorear sobre los peces del mar, pero nos da a nosotros la capacidad de disfrutar de la presencia de nuestro Dios, que es lo más hermoso que Dios ha restaurado por el poder de su Espíritu Santo. Ahora, una persona que está en el Espíritu puede tener la paz que tenía Adán, puede tener el gozo que tenía Adán, aún la unción de alegría que tenía Adán con Eva, con su esposa, paseando por el huerto, contemplando todas las maravillas. ¿Cuánto tiene que pagar un europeo por venir a estos lugares y pasear una selva que es virgen todavía, de las pocas que existen, o reservas? ¿Cuánto tiene que estar dispuesto? Adán podía contemplar los pajaritos, las aves, y todas ellas se acercaban a él. Y él podía, como que mejor que un zoológico. En un zoológico tú no puedes acercarte a algunos animales porque no están domesticados. Recordemos que parte de esto se vive cuando Noé llama por sus nombres y una pareja de cada especie suben al arca. Entonces esto es impresionante para que nosotros veamos la obediencia que había de los animales con el hombre, la sumisión que había. Es que Dios es maravilloso. El arca, más o menos, después de que el Señor toma la determinación y después de que los bota, como los animales oyen y fueron más salvados que toda una generación perversa. Y solamente Noé, con 8 personas, se logra salvar. Con él, 8 personas. Y esto es increíble. Y entre de ellos sale un Can que hace maldecir a Canaán, a su propio hijo, sencillamente por la maldad de todas las cosas que él había vivido y descubriendo la desnudez de su padre. Entonces, miren ustedes lo que el ser humano pierde cuando le dice Dios que lo había bendecido y lo bendijo con todo. Fructifíquense, aquí multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Yo les entrego todo, yo les entrego todo. Tanto le dolió a Dios que los bota y ahora les dice, comeréis cardos y espinos y tenéis que labrar la tierra. Entonces le aumenta, ya no era el cuidado, sino era el trabajo para poder comer. Porque obviamente lo saca a una tierra donde no era que fluía leche y miel. Ya tenían que trabajar de una manera distinta. Por eso cuando estamos en Cristo Jesús, Dios quiere restaurarnos todas las cosas para que no tengamos ese esfuerzo y ese sacrificio. Sí, claro, si trabajamos es porque amamos a Dios y aún nos desgastamos amando a Dios, el servicio a Dios,
pero no perdemos el gozo de la salvación. No perdemos el gozo. Tenemos el amor, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que no queremos trabajar. Sí, esto es hermoso. Más bien trabajar y desgastarse y cansarse por Dios mismo. Pero en ese tiempo, Adán tenía todo para solo disfrutar con su mujer y contemplar la hermosura de la santidad de Dios, disfrutar de la creación maravillosa y gloriosa de lo que Dios con amor había creado para el hombre. Y lo más triste es que pone dos ángeles que circulaban con sus espadas y cierra el lugar botándolos. No sé si alguna vez te han botado de alguna casa o te han dicho que te vayas, pero lo peor que te puede pasar, que en un lugar donde has estado y te han tratado con amor, en algún momento te hayas mandado una basura y que te digan fuera, por favor, fuera. Usted no más es aceptado en esto. Y eso es lo que hizo Dios. Tanto le dolió, tanto le resintió, que tuvo que hacer vestimentas, tuvo que matar los animales, tuvo que hacerles vestimenta de pieles para que cubrieran su desnudez, porque obviamente estaban ya desnudos. Al haber entrado el pecado, se sintieron tan mal que la vestimenta de hojitas no cubría nada, porque ellos habían hecho sus trajes para cubrir su desnudez. Y obviamente no lograban tapar nada. Entonces el Señor manda matar los animales para que los cubriese y los manda porque sabía Dios con lo que se tenían que enfrentar después. Por eso que el cristiano de verdad debe de valorar lo que Dios nos da en el Espíritu, en nuestras vidas ahora. Lo que Cristo ha venido a hacer para que si por un hombre entró el pecado, bien venga por otro la salvación. Pero esa salvación con el disfrutar de todo lo que disfrutó Adán. Y tendremos ese reino milenial y será glorioso, donde estaremos con el cachorro de león, dice la palabra, donde no tendremos miedo a los animales. Y esto es lo que ahora tenemos la oportunidad de poder volver. Pero ya no volverás sino con la santidad, con la pureza, con la intimidad, con la integridad para con Dios. Si tú vives de esta manera como a Dios le agrada, entonces tendrás ese premio. Porque de nada sirve que tengas apariencia de piedad si niegas la eficacia de la misma. De nada sirve que predicases la palabra si no la vives. El Señor conoce lo más profundo del ser humano, que es la mente, el corazón humano. Lo conoce perfectamente. Él conoce lo que estás dispuesto a hacer por Él y para Él, reconociendo de que todo esto ha sido restaurado por Dios y la gran oportunidad que Dios nos da para poder heredar la vida eterna. Y esto es algo maravilloso, es algo que nosotros disfrutaremos y dice que vendremos a reinar con nuestro Señor Jesús a la tierra. ¡Qué impresionante! Esto es impresionante. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en lo que Dios quiere hacer, por Dios bendito de la gloria, sería lo más hermoso que nosotros fuésemos completamente obedientes, sumisos y agradecidos con lo que Dios hace. Que no volvamos a pasar lo que pasó a Adán, para que el Señor en algún momento nos tengamos que ver y ahora con Adán en ese tiempo, si bien le había entregado todo, usted dirá, pero a mí ahora me da el trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer, sí, pero Adán no lo sacó al infierno. A ti sí te sacará al infierno si no valoras lo que Dios da en este tiempo. El Señor no lo mandó al infierno a Adán, no lo mandó al infierno, pero a nosotros sí nos mandará y con mucho gozo, por más que le duela, pero con gozo, con alegría, nos mandará al infierno. Increíble, porque no
recibir a su Hijo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero a los que recibieron supuestamente al Espíritu Santo y no viven como el Espíritu Santo quiere, más te valdría no haber nacido. Porque obviamente el Espíritu Santo es el único que te puede transportar para que tengas una vida y de paz en esta tierra. Es el único que puede hacer que tu vida sea agradable, que tu vida sea íntegra para amar a Dios y servirle a Dios amando lo que Él ama, que son las almas. Porque el Señor conocía las almas que iba a mandar y nuestras almas vienen del cielo. Entonces, la manifestación gloriosa que Dios hace es algo maravilloso. Vemos en Génesis 9:3 también. Y dice así, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, yo le he dado todo. Pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis. No vas a comer la carne que tenga sangre. No la comeréis. Porque obviamente había hecho animales con alma animal que viven. Si tú te has dado cuenta, los animales tienen sentimientos. Las plantas y las legumbres no. Pero los animales tienen sentimientos. Obviamente vemos que un león, cuando es amaestrado, es prácticamente domesticado. Imagínate, tiene toda la fuerza como para que de un solo brinco devore y lo puedes abrazar, lo puedes besar. Es impresionante cuando ves a un león, que es una de las bestias más feroces del campo, con un corazoncito de bebé, de un cachorrito pequeño. Esto es admirable. Apareció mi hermana Marta. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Me confundió la hora, que cambiaron la hora aquí. Ah, claro, me dijo Gretel que iban a adelantar, creo, 1 hora. Ah, sí, entonces, no, atrasar. Atrasar 1 hora. Bueno, Atrasar, yo estoy esperando a las 7:30 para entrar. Dice Gretel, ahora mami, no, ellos entraron 6:30. Digo, ay, mi Dios. Disculpe, sí, pastor. pero bueno, Buenos días. estamos ahí, hermana querida. Bendito sea Dios, el Eterno me la guarde. Entonces, vemos que cómo se pierden las cosas cuando no se valoran. Y hasta el día de hoy esto pasa. Cómo se pierden las cosas cuando no se valoran. Perder la confianza de alguien es lo peor que te puede pasar. Que una persona que confía en ti, que te ama, de la noche a la mañana diga, no confío más en ti o en usted. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que pierde. Más que perder el huerto, pierde la presencia y pierde la confianza, Adán, de Dios. Si tú estás, por eso que Dios busca íntimos, por eso que Dios busca integridad en el corazón del hombre, porque el Señor ha puesto de su espíritu en ti, para que nos ayude. Y cuando tú andas en el espíritu, sos confiable para Dios. Pero cuando tú andas en la carne, no sos confiable para Dios. Dios no puede confiar en ti, pero puede confiar en su espíritu. Pero si tú no puedes confiar en el Espíritu Santo de Dios y no puedes confiar en Dios, tienes problemas. Cualquier momento perderás la presencia de Dios. Y perder la presencia de Dios y que Dios saque su espíritu de ti, te hace sentir el hombre más hueco, la persona más vacía, sin sentido en la vida. Sin sentido en la vida.
Qué impresionante que Dios haya tenido que mandar a su único hijo para que él sea el sacrificio de reconciliación con el Padre. No solamente para perdonarnos, sino para reconciliarnos con el Padre. Porque se había roto la comunión del hombre con Dios. Se había roto, se había fragmentado. Entonces, para que haya una buena comunión, ya no era con el Antiguo Testamento, con el sacrificio de animales ni nada. Entonces viene a ser con el sacrificio de su unigénito Hijo y viene para ser un lazo de amor, porque los lazos que Dios hace son con amor, no son sin amor. O sea, Dios nos ama con amor eterno. Tú muchas veces puedes hacer lazos sin amor con alguien y obviamente no te irá bien. Pero lo más importante sobre todas las cosas es el amor. Cuando Dios mismo, por amor, empieza a confiar en ti, empieza a creer en ti, empieza a darte su tarea, te empieza a entregar lo más valioso que Dios tiene, que son las almas. Qué tremendo. Ahora te entrega tu propia alma para que tú empieces y guardes y cuides y pongas por obra su bendita palabra para cuidar tu alma. Y obviamente cuando estás a cargo de otras almas más. Dios ha pensado todo muy bien. Ha hecho las cosas planificando muy bien todo. Ahora, no es que Dios no sabía que Adán iba a cometer errores. No, sino que obviamente es como que pones un equipo de fútbol y esperas que no los cometan. Esperas que no cometan los errores. Pero al final de cabo, cuando cometen, dicen, sí, son humanos. Son humanos. Y los errores están en los humanos. Pero esperas que no los cometan. Quieres que por lo menos no los cometan. O sea, existen planes y propósitos. El plan A, y no estaba pensado el plan B. Pero si es que esto sucede, entonces inmediatamente esto se va a hacer. Es como que si esta persona que le diste la autoridad y todo, confiaste en él, te falla, no vas a tener que delegar sobre otra persona. No era el plan. No era lo que tú tenías pensado en el corazón y en la mente. Sino con esa persona, pues, si Dios te ha unido, bueno, vamos, pues. Vamos, le vas a amar, vas a confiar, vas a creer, le vas a apoyar, vas a respaldarle. ¿No es verdad? Y esto es lo que Dios hizo. Fallas como lo pusieron a Saúl como rey, pero falló, ahora te entrego a ti, David. Y después aún de su pecado, después de todo lo malo, dice que David termina siendo un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Cómo podía ser un hombre conforme el corazón de Dios? No podía ser, pero sí era. Era porque reconoció sus fallas, murió humillado, rendido, avergonzado, porque su pecado siempre estuvo delante de él. Yo pienso que de la misma manera, Adán y Eva, que recibieron todo, un todo, cuando tuvieron que verse fuera de todo, perdiendo todo lo que Dios les había dado, valoraron, pero era ya tarde. Con Dios hay que valorar las cosas en el momento, no después. Hay que cuidar lo que Dios nos ha confiado. Y aquí había un plan, había un propósito, y bueno, aquí pueden ustedes vivir. Levítico 26:4. Vamos a ver en el libro de Levítico 26. Pastor, perdón, ¿puede repetir la cita? Porque hay un micrófono abierto. Ya, Levítico 26:4.
¿Mi cámara está bien o le falta luz, perdón? Está bien, se ve bien. Está bien. Amén. Y dice así, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Dios sabe que aún después de haberlo botado a Adán, después de haberlo sacado del huerto, él tenía la necesidad de seguir dando de comer a su gente. Miren cómo el Señor es de tierno. Por eso que el sol nace para justos y para pecadores. Pero solo el justo se alegra de la lluvia, ve que su tierra necesita lluvia, se goza, y la lluvia proviene de parte de Dios. Miren la bondad de Dios. Dios hubiese podido decirle, ¿sabes qué? Te vas a morir de hambre ahora. No, que Dios le da todavía la posibilidad al hombre de seguir usufructuando de lo que es de la tierra. Miren el amor de Dios. Miren la bondad de Dios. No es que le dijo, ahora, ¿sabes? Tendrás que crear tu propia tierra, tendrás que ver qué vas a hacer. No. Dios, aún en la maldad del hombre, Dios lo sustentaba. Tenía que sufrir, tenía que trabajar. Lo peor yo creo que le puede pasar a un ser humano es no tener la amistad de Dios. Por eso yo los aliento a que nunca pierdan la presencia de Dios en sus vidas. No lo hagan. Porque cualquiera de ustedes que se desvíe por cualquier basura o dañe a alguien que está buscando de Dios, cuidado, servir de piedra de tropiezo. Vale la pena que cuides las almas que están buscando a Dios. Que procures no hacer daño a nadie, y menos para servirte en nada, de nada, para nada. A veces el ser humano confunde las cosas. Este grupo se ha creado para estar y buscar la presencia de Dios. No es para chismes, no es para hacer parejas, no es para nada de estas cosas. O sea, esto ha venido con un plan y un propósito de estar alimentados en la presencia de Dios. Esto no es para otro tipo de reuniones que sean personales. Esto es netamente para el conocimiento y la oración. Son dos cosas que son fundamentales. Volver a la presencia de Dios. Esto es lo que se quiere con este tiempo. Y esto es lo que nosotros debemos de valorarnos entre nosotros y apoyarnos en la oración, y que sea el Espíritu Santo el que realmente guíe. Y el Espíritu Santo que acomode las cosas en nuestros corazones, como obviamente para lo que fue creado. Si la tierra fue creada para algo y no cumplió su propósito, de la misma manera, todo lo que Dios abre es para la gloria de Él, es para mostrarnos sus planes y sus propósitos. Y si nosotros respetamos para lo que se abrió esto, vamos a estar en paz y nos vamos a sentir en parte de esto, y vamos a estar en la presencia de Dios. Para el buen entendedor, pocas palabras. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Como Dios sabe el tiempo de la lluvia que tiene que haber para que germine una planta. ¿Cómo sabe Dios las cosas tan perfectas que necesitan? Y hasta cuánto de lluvia tiene que mandar. Porque si manda más, hay inundación y se pudren las plantas. Se pudre la semilla. Entonces, Dios calcula todo. Sigue siendo bueno hasta el día de hoy. Se hacen tremendos sembradíos y demás cuestiones. Pero si no viene la lluvia, de nada sirve. Extensiones tremendas de sorgo, de soya en Santa Cruz, aquí en el Brasil, se han perdido por falta de lluvia.
no se pueden hacer riegos tan grandes. ¿Y llovió? No, no llovió. No llovió, no llovió. Y estos agricultores, cuando no viene la lluvia, tremenda cantidad de pérdida, millonarias. No se puede hacer un riego en miles de hectáreas. Solo Dios puede mandar la lluvia. Solo Dios. Y ellos, para tener unas buenas cosechas, necesitan que llueva antes, aran la tierra, que llueva en medio y que llueva después, para volver a sembrar. Entonces, están en qué tiempo hay que sembrar, en qué tiempo hay que limpiar la tierra, en qué tiempo hay que cosechar. Qué tremendo. Entonces, los que trabajan con grano saben perfectamente que dependen de Dios, pero no reconocen. Esto es increíble. Pero nosotros tenemos todos los productos que los mercados, supermercados, pero los supermercados no pueden vender lo que no se produce. Entonces vemos todavía la mano bendita de Dios, que desde el momento que Dios creó al hombre, igual le sigue dando todas las cosas, semillas, aún la carne. Impresionante, Dios es bendito. Después de todo el pecado, Dios hasta el día de hoy es bueno. Pero qué bueno es poderse sentar a una mesa y disfrutar de lo que Dios. Por eso es que debemos de agradecer por la comida. No es sentarse y comer porque tengo hambre, sino decirle, Señor, ¿cómo bendices con el fruto de la tierra? Porque para que la tierra produzca su fruto, necesitas mandar agua del cielo. Para que yo pueda comer qué sé yo, maíz, un grano de lo que tú quieras, necesitas que Dios mande lluvia en su tiempo. Y por eso aquí dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Qué bendito es Dios. Dios no es que ya pecó Adán y ahora yo, no. Y más ahora con Cristo. Para que tú puedas disfrutar y puedas tener un tiempo maravilloso de sentarte a comer un plato con tu familia, tener a tu familia y a salud, por más poco que sea, o por más que no tengas mucho dinero, no importa, puedes disfrutar lo que Dios había creado, lo que Dios había dado. Hay gente que va y escoge todavía, no dice, no, este choclo, no, yo quiero más grande, quiero con más grano, quiero grano, no sé. Y tú no tienes la menor idea cuánto ha tenido que padecer ese agricultor para tener lo que tú quieres y lo que tú estás acostumbrado a comer. Pero eso es netamente por la mano bendita de Dios. Netamente por el amor de Dios, por su fidelidad. Entonces, por eso que el Señor pidió primicias de los primeros frutos, porque los primeros frutos eran los mejores. Primicias, van a dar el diezmo de todo lo que ustedes y las primicias de todos los frutos, porque era la mejor cosecha. Era lo más hermoso. Y Dios quiere lo mismo de nosotros, que le demos a Dios lo mejor, no lo peor, lo mejor de tu vida, tu juventud, porque ya de viejito hay gente que dice, no, cuando yo esté viejito voy a entregar mi vida a Dios. Esto es ridículo, si Dios es el que da la vida. Si no hay mejor cosa que desde tu juventud servirle a Dios. Y cuando sos mayor, obviamente tienes más experiencia, tienes más cosas, pero ya no tienes la vitalidad que tenías antes. Yo quisiera volver a tener 23, 24 años y poderle servir a Dios con todo, mucho más y mejor de lo que se le sirve hasta el día de hoy. Pero bueno, Dios es bendito. O sea, realmente a Dios le gusta hacer producir todo todavía, aún a pesar de la maldad del hombre, para que el hombre disfrute de todo lo que Dios ha creado. Cuán bendito es Dios. Tú vas a un supermercado y dices, quiero comer un pimentón, quiero comer un pepino, quiero comer un tomate, quiero comer una cebolla, quiero comer, y quieres comer lo que hay, porque no te imaginas lo que no hay. ¿No es verdad? Es más, no conocerías. Te imaginas lo que hay.
Quieres una naranja, una sandía, una piña, una papaya, un guineo, plátano, como lo llames. Aquí nosotros le llamamos palta, no sé cómo le llaman en Estados Unidos a la palta. Pero tienes de todo, tienes de todo. Gloria a Dios. Lo mismo que producía en el huerto del Edén, el Señor ha sacado. Pero hay mucha gente que sin Dios no disfruta lo que tiene. Aún hombres tremendamente ricos y adinerados van a su casa y comen las cosas en un segundo porque tienen que salir, porque van pensando en el dinero. No disfrutan ni siquiera un plato de comida. Qué lindo es vivir en la presencia de Dios. Todo lo había creado con planes, con propósito. Aquí Levítico, obviamente, Levítico ya era el libro de sacrificios y todas las cosas. Aquí donde Dios, por su infinita bondad y amor, hubiese podido decir, sabes, ahora reiré de la faz de la tierra todo ser humano, no quiero nada, y acabar hasta con Noé. Hasta con Noé. También dentro de sus planes y de sus propósitos era que el ser humano siga conviviendo con los animales. Y por eso que tú tienes un gato en tu casa, tienes un loro en tu casa, tienes un perro en tu casa, y no me puedes decir que son horribles. Qué hermoso es tener amor para con tus animales, como ellos te aman y te quieren, más a veces de lo que tú los quieres a ellos. Es impresionante. O sea, realmente cuán bendito es Dios. Por eso si nosotros aprendemos a ver las bondades del Dios vivo y disfrutamos de todo lo que Dios nos da, valoramos y cuidamos, estamos en la presencia misma de nuestro Dios. ¿Ven? Vamos a contar este tiempo, porque obviamente hay que trabajar también. Y bueno, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Vamos que siga Dios alimentándonos y bendiciéndonos por medio de su bendita palabra. Voy a pedir a nuestra hermana Gretel que por favor ore para despedir este tiempo. Amén. Amén, pastor, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, gracias, maravilloso Rey, por este día tan hermoso que tú nos has permitido vivir, Señor, por este grupo tan hermoso que tú has juntado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para compartir la palabra con el pastor Luis, Señor. Diamond, gracias, Señor, le damos gracias, Señor, por la vida de él, Señor, por su familia, Señor, por lo que te sirven y por lo que hacen para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre, que tu palabra toque nuestros corazones en lo más profundo de nosotros, Señor, que podemos tener un cambio, Señor, radical en nuestras vidas, Padre, porque todos los días necesitamos ese cambio para ti, mi Dios, para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Glorioso eres, Papá Solín. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre, y en este día, Señor, guarda a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Guarda a su familia, Señor, guarda su entrada y su salida, Señor. Del pastor Diamond, Señor, y su familia y el ministerio que tú le has dado, Señor. Padre, ayúdalo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú cada día lo esfuerzas, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás ahí con él todos los días de tu vida. Y gloria a ti, mi Rey. Gloria por lo que haces en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Hoy llegamos tarde. Cambiaron la hora, sí, pastor. Sí, cierto. Pastor, ¿usted grabó? Pastor, ¿usted grabó? Sí, entramos tarde pero gloria a Dios, puedo entrar ahora porque a las 6:30 Amén. puedo entrar el devocional. Gloria Vale la a pena, entonces. Pastor, Yo es bueno, yo es bueno. mañana. Yo es bueno. pastor, Amén. Gloria a Padre. pastor, ¿se me oye? ¿Usted grabó? Sí, sí, le oigo. Que si usted grabó. Sí, grabé. Está grabado. Entonces después veo la de hoy, lo que me faltó. Sí. Ok. Dos más. Muchas bendiciones a todos, que Dios me los bendiga. todos. Muchas bendiciones, pastor. Muchas Abrazos para todos. bendiciones. Bendiciones, Dios los guarde y los bendiga. A cada uno de ustedes, amén. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno. Mi hermano, Dios me los bendiga cada día más. Bendiciones a Muchas todos. bendiciones, hermanos. Saludos. Saludos. Muchos abrazos. Saludos. Que el Señor los cuide, que tengan un buen día. Shalom. Hermana Gretel, Vengan, vaya bien. Al pastor. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.